Yo soy Jaime, desde el corazón, besando mi Cuba con alma y pasión. Mi gente, mi Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al videito de hoy. Si hay alguno que entró nuevo y no me conoce, pues con mucho gusto me presento para todos. Yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir su día a día con ustedes. Y estoy seguro que más de uno se estuvo preguntando, bueno, ¿será que con esto de la subida de los precios de Telcel, Jaime no va a subir más videos? Seguramente muchos se lo preguntaron, ¿verdad? Y es que sí, amigos, realmente esta subida de precios de Etexa para comprar los datos realmente nos ha afectado muchísimos a todos, no solo a los creadores de contenido, sino al pueblo en general. Pero bueno, por supuesto, sobre todo a los creadores de contenido, que somos los que más datos gastamos a la hora de subir video, porque quiero que ustedes sepan que cualquier video pesa entre 1 y 3 GB, fácil, lo que significa que con 2-3 videos que usted suba, pues ya se quedaría sin los 6 GB, que es el máximo que puede comprar, o sea, 360 pesos, que son los 6 GB. Y ya de ahí en adelante, pues tendría que comprar un plan de 3 GB, que son 3.600 pesos. Entonces, imagínense ustedes quién puede llegarle a un plan como ese. Por lo menos el cubano trabajador, el cubano de a pie, pues no puede llegarle a eso, porque realmente el salario en Cuba, el mínimo, está sobre los 2.100 pesos, y ustedes entenderán que con 2.100 pesos ni siquiera te puedes comprar los 3 GB, sin contar que en estos momentos Cuba viene siendo como un país de elecciones, porque tienes que elegir con lo que tú cobras entre comprarte un paquete de pollo de los de 1.000 y pico, porque a los 3.500 no llega. Por lo menos el trabajador que cobra 2.100, 2.500, 3.000, tienes que elegir, como les decía, entre comprarte un paquetico de pollo, un cartón de huevo, 10 libras de arroz, que están sobre los 280 pesos la libra de arroz, o comprarte un plan de datos que realmente, ya les digo, si cobra 2.100, 2.500, 3.000, pues no le va a alcanzar. Ya realmente tener acceso a internet en Cuba se ha vuelto un lujo, como se ha vuelto un lujo comerse un pan. Déjeme decirles que aquí el cubano que usted siente en estos momentos que le diga que se comió un pan, aunque sea solo, pues ese cubano es millonario, porque por lo menos aquí en mi bodega hace un promedio de 3 semanas que no viene el pan para nadie, ni para niños ni para nadie. Aquí no viene el pan. Sin embargo, pasan vendiendo la barra de pan a 200 pesos, por supuesto, es particular, comprado en las MIPYMES. La barra de pan cuesta 200 pesos, y bueno, si tienes el dinero, pues tienes que comprarlo, porque realmente es muy triste, muy duro realmente tener que mandar un niño para la escuela sin desayunar, y sobre todo sin merendar, porque bueno, desayuno en la casa le inventas aunque sea un refresco, un poquito de leche si la tienes, pero para la merienda realmente no le puedes dar un poco de leche, ni le puedes dar un refresco solo, porque realmente no es fácil para ningún niño, como para nadie, tener que pasarse un día en la escuela, una mañana, sin desayunar, y sobre todo sin merendar. Entonces, ya realmente comerse un pan se ha vuelto un lujo, como ya les dije, como ahora mismo tener internet se ha vuelto un lujo. Entonces, a ver, ¿qué quiero decirles con esto? Yo espero seguir subiendo videos, por supuesto, espero seguir subiendo videos. Vamos a ver hasta cuándo, vamos a ver cómo me las arreglo. Uno siempre busca medios para arreglárselas, y quizás muchos digan ahora sí, pero los youtubers le pagan en dólares. Sí, eso es un punto que quería tocar. A los youtubers nos pagan en dólares, pero nosotros tenemos como decirles, como un plan que cumplir, como una meta, que es llegar a 100 dólares en el mes. Y no crean que es fácil llegar a 100 dólares en el mes. Yo misma, por ponerme de ejemplo, en el mes de marzo hice un poco más de 100 dólares, y los cobré en el mes de abril, porque YouTube paga entre el 21 y el 26 del mes siguiente. O sea, esos dólares de marzo yo los cobré en abril. Pero en abril no llegué a los 100 dólares, me quedé
en 95 creo que fueron, y no llegué a los $100. Por tanto y demás, YouTube no me pagó. En mayo tampoco llegué a los $100. Me quedé en los 90. O sea, ese mes tampoco YouTube me lo hubiese pagado, de no ser porque ya esos 2 meses que no había cobrado se me unen, y entonces ahora en junio sí puedo cobrar más de $100, por supuesto, porque vienen siendo los de abril y los de mayo. Una cosa que quiero pedirles, amigos, y es que me apoyen con los anuncios. ¿Por qué? Porque muchas personas se piensan que viendo mis videos y saltándose los anuncios me están apoyando, y no es así. Yo les agradezco infinitamente que vean mis videos, pero si se saltan los anuncios que hay en el video, pues YouTube no me paga, porque YouTube paga por la cantidad de anuncios que inserta en mis videos. Si ustedes los ven, si ustedes no los ven, pues no me paga por esos anuncios. Entonces ahí es donde muchos están equivocados, y es que se creen, por ejemplo, porque mis videos cogen un poco más de 1000 vistas, porque realmente yo tengo más de 13,000 suscriptores. Sin embargo, no todos me apoyan, no todos ven mis videos, por tanto y demás, cojo muy poca vista en los videos. Siempre me paso sobre los 1000, o sea, me paso siempre, no, porque a veces ni siquiera llego a las 1000 vistas. Entonces, por aclarar de alguna manera, si 1500 personas ven mis videos pero no ven los anuncios todos, pues realmente no me pagan por esas personas que no están viendo los anuncios. Por eso les pido que me ayuden con los anuncios para poder cobrar más. Realmente subir videos se ha vuelto un lujo, ya les dije. Tener acceso a internet se ha vuelto un lujo que no todos van a poder darse, y realmente esto de los precios elevados de Telcel pues nos afecta muchísimo a nosotros los creadores de contenido, ya que no vamos a poder subir tantos videos como antes. Y hay personas, porque yo he visto personas, canales, que suben video una vez a la semana, o sea, 4 videos al mes, y tal parece, me imagino yo, que con esos 4 videos pues ellos alcancen la cantidad de vistas que se necesitan en los anuncios para poder cobrar los $100 al mes. Yo realmente con 4 videos no cumplo esa meta, realmente no lo cumplo. Tengo que subir muchos más videos para poder llegar a los $100. Ya ustedes ven, ya les dije, hubo 2 meses en los cuales no llegué a los $100. Por suerte, al unirme el pago de esos 2 meses, pues sí, ya se pasa de los $100 y entonces puedo cobrar. Yo, por supuesto, estoy súper agradecida con ustedes, porque ya les digo, hay muchos que me han ayudado muchísimo, porque llegar a $90 o llegar a 80 o a 70 pues es algo que muchos no pueden hacerlo. Yo conozco canales que ya les digo que están monetizados y que ni siquiera han podido cobrar ni siquiera una vez. ¿Por qué? Porque no llegan ahí y ya llevan meses y sin embargo no han podido cobrar ni siquiera su primera vez. No la han podido cobrar. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que las apoyan, me imagino pues que no sepan que tienen que ver los anuncios. Yo sé que los anuncios son pesados, porque es bastante pesado que tú estés viendo un video y te suelten un anuncio de algo que realmente no tiene nada que ver con el video y que de hecho no te interesa, y que por supuesto no es la razón por la que te pusiste a ver el video. Yo sé que eso es pesado, yo sé que eso cae mal, yo sé que a nadie le gusta, porque yo misma pasaba por eso cuando yo me ponía a ver YouTube y de pronto me salía un anuncio. Pues la verdad es que me molestaba muchísimo, y lejos estaba yo de saber que es viendo los anuncios que se ayuda a los creadores de contenido. A ver, mi vista realmente no contaba para nada, porque las vistas de Cuba no cuentan. Las vistas de Cuba no cuentan para cobrar en YouTube. Las vistas de Cuba, como de otros países, también hay otros países que tampoco cuentan sus vistas para cobrar. Pero bueno, yo agradezco de todas maneras el apoyo que me dan, aun cuando sea de Cuba, pero necesito que vean los anuncios, por lo menos a estas personas que son de otros países, que me ayuden con el asunto de los anuncios, porque entre más anuncios vean, pues más paga YouTube, y realmente estamos en un momento pasando por una situación que necesitamos
que vean los anuncios, necesitamos cobrar un poquito más para poder pagar los precios que están costando ahora mismo los datos para subir los videos. Yo realmente no sé qué se van a hacer pues esas mamás que le prestan el teléfono a sus niños para que vean videos en YouTube, porque realmente ya con la programación infantil pues casi nunca la podemos ver, ya que ustedes saben que bueno, tenemos este problemón con la corriente que se ha quedado como un poquito de lado con toda esta bomba que nos tiró Etexa, pero que bueno, ahí sigue el problema de la corriente también. Y entonces como no hay a veces corriente para ver los muñequitos como dicen los niños, pues bueno, a veces ellos quieren ver YouTube y uno les presta el teléfono. Yo en mi caso, por ejemplo, no lo dejo que él vea YouTube. Yo realmente no tengo conexión dentro de mi casa. Entonces lo que hago es que le grabo películas de muñequitos y cosas en el teléfono. Y ya cuando él se acuesta, pues yo le presto el teléfono y las ven. Pero realmente hay muchas mamás que sí. Por ejemplo, cuando yo estuve con mi niño ingresado, yo le prestaba el teléfono para que él viera muñecos y películas animadas en YouTube. Porque en el hospital no había televisor. No había nada que ver, realmente nos aburríamos de hecho muchísimo allí. Y entonces, bueno, pues yo ponía YouTube, le ponía películas de muñequitos, cosas, y él se entretenía muchísimo porque allí la conexión sí estaba buena. Pero desgraciadamente aquí no tenemos ese tipo de conexión. Entonces, vuelvo y les repito, ¿qué quiero con esto? Amigos, que me ayuden con los anuncios, para poder ganar lo suficiente, bueno, para resolver problemas y para poder comprar los datos, o por lo menos para ver si puedo todos los meses llegar al plan de los $100 y todos los meses poder cobrarlo, porque de lo contrario me pasaría, ya les dije, como estos meses que me pasó, que agradecida estoy, vuelvo y les repito, porque ni siquiera a $50 han podido llegar muchos de los creadores de contenido que ahora mismo están creando contenido aquí en Cuba, porque realmente no es fácil y se necesita mucho apoyo de los suscriptores para poder llegar a ese mínimo de dinero, que son los $100 o los 100 euros, para poderlos cobrar. Una vez aclarado todo esto, pues por supuesto que voy a seguir creando videos mientras pueda. Y mientras ustedes me estén apoyando ahí viendo mis anuncios, pues yo voy a seguir creando videos para ustedes. Quizás no pueda subir videos todos los días, porque tengo que hacer otras cosas, pero sí pienso seguir subiendo videos, así que van a seguir teniendo ya ahí mi para rato. ¿Qué más les puedo decir? Pues gracias a todos. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han dado, que ha sido muchísimo. Y nos vemos en un próximo video para seguir compartiendo con ustedes momentos de mi día a día. Y les voy a decir algo, es que no puedo seguir extendiendo más el video porque estoy fuera de mi casa. Como pueden ver, está el día bastante nublado. Hemos tenido 2 días de lluvia. Ahora mismo no está lloviendo, por eso aproveché para hacer el video aquí. No sé si tendrá buen audio el video porque está haciendo viento y aquí pues las matas están haciendo bastante bulla. Pero bueno, espero que todo haya quedado bien. Nos vemos en un próximo video. Chao. Desde Cuba, con mucho amor, mi vida diaria, mi lucha y mi valor. Soy madre y mujer en esta tierra tan real, compartiendo mi historia con alma y sin igual. Yo soy Yaimí, desde el corazón.